Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 1. Esperanza. Un suave gemido rompió el silencio en una habitación oscura. Un niño abrió los ojos lentamente. Está demasiado oscuro. ¿Dónde estoy? Miró a su alrededor con atención y pronto lo entendió. No era una habitación común, era una jaula. Sí, una celda con barrotes, como si fuera un animal en cautiverio. ¿Me capturaron? No recuerdo nada. Tal vez me borraron los recuerdos, pensó, tratando de mantener la calma. Sintió un breve momento de pánico, pero lo aplastó de inmediato. Sabía, por experiencia, que perder el control no lo ayudaría en lo más mínimo. A ver. ¿Qué es lo último que recuerdo? Me dormí. Antes de eso, sus pensamientos se desvanecían como niebla. Su memoria estaba en blanco. Fuera cual fuera la causa, ya fuera un secuestro durante la noche o un truco más elaborado, ahora estaba allí, encerrado. Observó a los demás cautivos. Sus rostros pálidos y vacíos eran un reflejo de la desesperación. Han perdido la esperanza, murmuró entre dientes, apretando los puños. Respiró hondo. No. No voy a caer en eso. No importa si estoy a segundos de morir, mientras tenga esperanza, seguiré vivo. Esa determinación, aunque naciente, lo fortaleció. Debía escapar de allí, sin importar el precio. Volvió a cerrar los ojos y respiró con calma. Quería actuar con cautela. Si fingía desesperanza, podría pasar desapercibido. No quería destacar. Atraer atención podía ser peligroso, especialmente si sus captores estaban atentos. Hora de mezclarse, susurró para sí mismo mientras se hacía el dormido, pero en su interior ya planeaba su próximo paso. Fue entonces cuando algo lo inquietó. ¿Qué es esta sensación? No es miedo, es otra cosa. Intentó enfocarse en su cuerpo, y en ese instante, abrió los ojos de par en par, con el corazón acelerado. ¿Qué demonios? Un pánico más profundo lo invadió, mucho más que al descubrir que estaba encerrado. Este no es mi cuerpo. Su respiración se aceleró. Tardó medio minuto en calmarse lo suficiente para pensar con claridad. Estoy en el cuerpo de otra persona. ¿Cómo pasó esto? Pensamientos caóticos lo golpeaban sin tregua. Su mente repasaba cada recuerdo, buscando una pista, una conexión que explicara esa locura. Tenía algunas teorías, pero sin información concreta, solo podía especular. Su reflexión se vio interrumpida por un fuerte estruendo. La puerta se abrió de golpe y un hombre alto y fornido entró. Llevaba una bolsa colgada al cinturón. Con movimientos veloces y precisos, deslizó platos con avena por el suelo, uno para cada prisionero. Lo curioso era que, pese a su brusquedad, ni una sola gota se derramó. Tiene habilidad, pensó, mientras imitaba las expresiones vacías de los demás cautivos. Finge que has perdido la esperanza, se repetía mentalmente como un mantra. Te mataré cuando me libere. Le gritó uno de los esclavos al hombre. Este lo miró con desprecio y negó con la cabeza. Tonto. Te he dado oportunidades de sobrevivir, pero has elegido este camino. No me culpes por lo que venga. El tipo presionó un botón en su bolsa. Un idioma. ¿Japonés? ¿Estoy en Japón? Reconoció el idioma inmediatamente, pero su sorpresa se convirtió en terror cuando vio un libro flotando frente al hombre. ¿Eso es magia? El esclavista murmuró unas palabras. Una llamarada surgió del libro, envolviendo al rebelde. En cuestión de segundos, no quedó ni ceniza. Mi última misericordia fue matarte rápido. Podría haberte quemado lentamente, pero eso habría sido demasiado cruel, dijo con frialdad. Los demás prisioneros estaban paralizados por el horror. Él también, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Ese tipo es peligroso. No solo por su magia, sino por lo dispuesto que está a usarla sin remordimiento. No ocultó su miedo. Quizás estaba siendo observado, quizás había hechizos de vigilancia. Si ese hombre podía lanzar fuego, ¿qué más sería capaz de hacer? Pero no podía quedarse inmóvil. Esto se está moviendo, notó con los ojos entrecerrados. Debe ser un carruaje. Y ese símbolo de trébol en su grimorio. Todo empezó a encajar. Black Clover. He sido transmigrado al universo de Black Clover. Le tomó unos 10 minutos aceptar que estaba en otro cuerpo, en otro mundo.
Y aunque al principio fue un golpe, en realidad no le costó tanto. No estaba tan apegado a mi mundo. Aunque será duro vivir sin celulares o anime, suspiró, negando con la cabeza. Buscar información será una pesadilla sin un buscador. Realmente no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Podría ser una versión alternativa o ambientada en otra época. Pero mejor prepararse para lo peor. Siempre había creído en la ley de Murphy. En fin, ahora lo importante es sobrevivir. Para eso, necesito poder. Sin poder, este mundo lo aplastaría. No quiero acabar siendo víctima de algún joven maestro, murmuró con una risita sarcástica. Cerró los ojos, intentando calmar sus pensamientos. No puedo esperar a ver qué me harán al llegar al destino, es demasiado arriesgado. Se enfocó en una sola cosa, maná. En este mundo, todos tienen maná, salvo raras excepciones. Si tengo algo, necesito encontrarlo. Sí, puede ser peligroso, pero no me voy a arrepentir. Se sentó en silencio, respirando profundamente. En su mundo anterior había practicado algo de meditación, así que estaba familiarizado con su cuerpo. Pasaron 15 minutos. Ahí estás. Sintió una energía extraña, cálida, fluyendo dentro de él. Una corriente distinta a todo lo que había sentido antes. Está en mi plexo solar, pero también en todo el cuerpo. Empezaré desde ahí. No tenía un grimorio, pero en este mundo eso no era impedimento. Muchos niños usaban magia sin uno. Primero controlar, luego moldear. Era hora de poner a prueba toda la teoría que alguna vez había leído sobre energías internas. Cerró los ojos con determinación. Tenía maná. Y con eso, una oportunidad. Capítulo 2. Infraganti. Pasaron varios días hasta que nuestro protagonista recuperó por primera vez la conciencia y se dio cuenta de que había transmigrado. ¿Cómo sabía cuántos días habían pasado desde entonces? Sencillo, contaba la cantidad de veces que le daban de comer. Durante ese tiempo, se había acostumbrado a sentir el maná dentro de su cuerpo, moldeándolo en formas geométricas básicas con bastante rapidez. También había comenzado a moverlo internamente, alcanzando un nivel decente de control. Como el maná no abandonaba su cuerpo y técnicamente no era usado, podía practicar casi todo el tiempo. Sin embargo, había notado algo curioso: al mover el maná, una parte de éste se convertía en una forma inferior de energía. La llamó simplemente energía desperdiciada, una versión caótica del maná. Lo comparó con el calor en su mundo anterior, una forma degradada de energía que no podía volver a su forma original. Aunque la cantidad total de energía se conservaba, la útil disminuía. No estaba seguro de si esa energía residual podía reconvertirse en maná, pero sabía que abandonaba su cuerpo y se dispersaba en el entorno. Le preocupaba que el esclavista pudiera detectar esa dispersión, pero al observar mejor notó que el ambiente estaba saturado tanto de maná como de esa energía desperdiciada, aunque esta última era más difícil de sentir. Frente a él había un nuevo plato de comida. Lo devoró rápidamente y observó de reojo a los demás esclavos. Tenía un plan, pero decidió posponerlo y seguir perfeccionando su control. En esta ocasión, intentó comprimir una pequeña cantidad de maná dentro de su cuerpo. Afortunadamente, su jaula estaba en la esquina del carruaje y el esclavista solía permanecer en el extremo opuesto. Se acostó boca arriba, dándole la espalda al resto para que nadie pudiera verlo. Se concentró en su plexo solar, movió el maná a su palma y lo liberó. Vio el maná azul dispersándose en el aire. Veamos si ese tipo viene o no, pensó, poniendo a prueba los límites. Sabía que era un riesgo, pero también confiaba en que el esclavista no podía monitorear constantemente el interior del carruaje. Incluso si tenía medios mágicos para hacerlo, identificar la fuente del maná sin un rastreador preciso sería muy difícil. Así que decidió arriesgarse. Después de alternar entre compresión interna y liberación externa de maná, concluyó que el esclavista no podía notar su uso, o simplemente estaba fingiendo no hacerlo. Al día siguiente, evitó usar maná una hora antes y una hora después de que repartieran la comida, observando cualquier cambio en su comportamiento, pero no obtuvo información útil. El esclavista actuó como siempre. Con el paso de los días, fue mejorando su capacidad para comprimir maná en diferentes formas. También experimentó con liberarlo fuera de su cuerpo, aunque con mucha cautela. Una noche, mientras todos dormían, colocó su dedo cerca de la cerradura de la jaula y liberó maná en forma de llave. Después de un minuto,
logró formar la combinación correcta. Por si acaso, lo repitió y esta vez la cerradura se abrió de inmediato, pero no estaba seguro de si debía escapar en ese momento. Había notado que, cuando el esclavista abría la puerta, solía estar lloviendo a cántaros. No quería arriesgarse a huir sin saber a dónde ir, y además no tenía suficiente poder para derrotarlo en un ataque furtivo. Así que volvió a cerrar la jaula y continuó con su entrenamiento, aunque era consciente de que el carruaje podría llegar pronto a su destino. Pasaron unos días más y notó que la lluvia afuera había cesado. Finalmente llegó el momento de escapar. No puedo esperar a conocer a los personajes del canon, murmuró con una expresión extraña, que se desvaneció rápidamente como si nunca hubiera existido. Tranquilo, se dijo a sí mismo. Esos personajes son reales, así que seguramente tienen más profundidad. Incluso podrían ser diferentes al original. Además, ¿quién dice que estoy en la misma línea temporal del canon? Podría estar cientos de años después, o incluso durante el reinado de uno de los primeros 26 reyes magos. Confiando en su razonamiento, se preparó. Era noche cerrada. Abrió rápidamente la jaula y salió. ¿Debería liberar también a los demás? Podrían ser una buena distracción, pero al ver a los más de 30 esclavos dormidos, negó con la cabeza. No tengo tiempo. Y necesito que esto sea sigiloso, concluyó, avanzando hacia la puerta del carruaje. Creó una espada de maná con sus dedos y cortó con precisión la cerradura en dos. Justo cuando la puerta se abrió, atrapó ambos trozos de metal antes de que tocaran el suelo. Jeje, hace unos días no habría podido controlar tan bien el maná. Entrenar antes de escapar fue lo mejor que pude hacer, se felicitó mientras bajaba del carruaje. Estaba detenido, así que era probable que el esclavista estuviera durmiendo. Volvió a colocar la puerta rota en su sitio, disimulando lo mejor posible. Bien, ahora que eso está hecho, es hora de esc. Sus pensamientos se interrumpieron. El esclavista lo observaba, con los ojos muy abiertos. Ambos se miraron, y aunque nuestro protagonista no era un Joestar, usó su técnica sin pensarlo, le lanzó los trozos de la cerradura directo a la cara mientras salía corriendo en dirección opuesta. No lo golpeé. Calculo mal mi fuerza, pensó, corriendo en zigzag. De pronto se lanzó hacia un lado y una patada pasó rozando el aire donde había estado. Este tipo es rápido. ¿Será por maná, físico o ambos? Reflexionó mientras seguía corriendo. No había considerado aún cómo implementar la mejora de maná en combate. Mi única posibilidad es lanzar una espada de maná a máxima compresión y apuntar a su cuello o corazón. ¿Cómo escapaste?, preguntó el esclavista. En lugar de huir, el chico se lanzó hacia él. No soy el único que escapó, dijo con voz firme. El esclavista, sorprendido, miró hacia la puerta del carruaje, buscando más fugas. Cualquier mago veterano jamás desviaría la mirada en combate. Pero el chico no parecía peligroso, no tenía grimorio y era tan solo un niño. Y ese descuido fue suficiente. En ese instante, el chico liberó una espada de maná comprimida desde su dedo, apuntando al cuello. El esclavista, aún tomado por sorpresa, reaccionó. Giró el cuerpo de manera antinatural, esquivando el ataque por apenas unos centímetros. Contraatacó con una patada de hacha directa al abdomen del chico. El impacto fue brutal. Salió disparado como una bala, atravesando varios árboles. ¡Mierda! Dolió como el demonio, pensó el chico. Menos mal que reforcé mi abdomen con maná justo antes del impacto. Si no lo hubiera hecho, estaría muerto. También había amortiguado el golpe contra los árboles protegiendo su espalda con maná. El esclavista quedó perplejo. Sobrevivió. Ese golpe debería haberle hecho un agujero en el estómago, pensó. Normalmente te habría dejado vivir aunque intentaras escapar, pero eres demasiado peligroso. El grimorio apareció frente a él, flotando con una luz ominosa. Mientras tanto, el chico, todavía en el suelo, lo miraba, con miedo. Capítulo 3. Primera muerte. Debe tener buenos instintos, no solo por crear una espada de maná tan comprimida, sino también por manipular el maná dentro de su cuerpo para reducir el impacto, pensó el hombre mientras preparaba un hechizo de fuego. Estaba diseñado para alta velocidad, buscando alcanzar al chico, que ya se encontraba a cierta distancia. Lo que no sabía era que aquel niño no había hecho todo eso por instinto. Lo había logrado gracias a su habilidad.
La compresión la había entrenado por su cuenta, y el movimiento del maná dentro de su cuerpo no era automático, sino algo meticulosamente planeado y ejecutado de forma consciente. Parecía que todo había terminado para el chico, hasta que un rugido inesperado captó la atención del hechicero. Se giró y vio a un jabalí lanzándose directamente hacia él. ¿Cuándo llegó eso? Maldita sea. Ese chico me distrajo tanto que mi campo sensorial no se activó bien. Además, su uso de maná probablemente atrajo al jabalí. Que me jodan si aparecen más bestias. El pánico lo invadió por un momento. A pesar de su tamaño, la velocidad del jabalí era abrumadora. No era una criatura normal, era una bestia de maná, feroz, letal. El hombre rápidamente comprendió que no tenía un hechizo que pudiera asegurar la muerte del jabalí a tan corta distancia. Consciente del peligro, tomó una decisión extrema. Lanzó una bola de fuego, no al jabalí, sino al carruaje. Antes de que la bestia lo alcanzara, gritos de dolor y desesperación estallaron desde el interior del vehículo. Ser quemado vivo era una de las peores formas de morir. Más aún cuando el hechizo había sido diseñado para prolongar la agonía. El jabalí, atraído por los gritos, desvió su trayectoria y se abalanzó sobre el carruaje. Había más ruido allí. Más presas. Y claramente, no era una criatura totalmente consciente, de lo contrario, habría detectado la trampa. La apuesta del hombre había funcionado. Mientras la bestia se enfocaba en el carruaje, él aprovechó para preparar un hechizo a máxima potencia. Y justo cuando el jabalí llegó al vehículo, lanzó el hechizo. El ataque fue tan devastador que incineró por completo al jabalí, borrando hasta sus restos. Ahí van mis mercancías, murmuró el hombre con resignación. Bueno, puedo conseguir más. Lo importante es seguir con vida, pero en ese momento, sus ojos se abrieron de par en par. El mundo giraba a su alrededor. Arriba, la luna brillaba intensamente. Y junto a su cuerpo que se desmoronaba, estaba el niño, de pie, con los dedos apuntando hacia abajo. A pesar de haber matado, no tenía ni una sola gota de sangre. El niño salió corriendo inmediatamente, alejándose del cuerpo sin vida del hechicero. ¿Usó los gritos como cobertura para acercarse? ¿Y formó la espada justo cuando lancé el hechizo, atrapándome con la guardia baja? ¿Fue todo planeado, o solo coincidencia?, pensó el hombre. Fue su último pensamiento antes de morir. A lo lejos, el niño observó cómo la cabeza del hombre se separaba del cuerpo. El grimorio comenzó a desvanecerse poco después, así que no tenía ningún hechizo que se activara al morir. ¿Debería saquearlo? Pero algo dentro de él gritaba que no lo hiciera. Reflexionó durante 5 segundos y echó a correr con todas sus fuerzas. Pocos minutos después, bestias de maná comenzaron a aparecer por la zona. Un frenesí salvaje estalló cuando se encontraron con los restos. Mientras tanto, el chico seguía corriendo. ¿Hay alguna forma de aumentar mi velocidad?, pensó. Probó liberar maná de uno de sus pies al impulsarse desde el suelo. Sintió un impulso brutal hacia adelante, casi tropezando. Rápidamente se estabilizó liberando maná del otro pie. Maldita sea, esto es increíble. Pero consume demasiado maná, frunció el ceño y detuvo el flujo de energía. Cambió de dirección para evitar ser rastreado por animales o por algún cómplice del esclavista. Tras varios minutos de carrera intensa, se escondió en un arbusto, tras revisarlo cuidadosamente junto al área circundante. Su respiración era pesada, pero silenciosa. Inhaló profundamente. Así que todos están muertos, pensó, recordando a los demás esclavos del carruaje. No solo habían sido sacrificados como cebo, sino que habían muerto de forma horrible. Pero así era este mundo. Igual que en el suyo, donde el dinero lo era todo, aquí solo importaban el linaje y el poder. En su mundo, el estatus dominaba. Aquí, también, no sintió remordimiento. Él no los había matado directamente. Y si hubiera sido necesario, probablemente los habría usado para sobrevivir. Después de todo, era egoísta. Y lo aceptaba. En fin, no tengo idea de cómo sobrevivir aquí. No sé cazar, ni despellejar. Será comida vegetariana por ahora, a buscar plantas no venenosas, suspiró, sentándose y cerrando los ojos para observar la lenta regeneración de su maná. Notó que, si se concentraba activamente, la recuperación aumentaba. Así que se mantuvo en ello,
y con el tiempo comenzó a moldear y comprimir el maná en distintas formas. Ya no era tan agotador mentalmente, así que practicaba con constancia. Una hora después, su maná se había regenerado por completo. Cerca, pastaba un conejo. ¿No debería estar durmiendo? Los conejos duermen de día o de noche. Bueno, da igual. Necesito probar algo. Comenzó a concentrar todo su maná en su plexo solar, comprimiéndolo cada vez más conforme se llenaba. Esperaba que le llevara unos minutos, pero había subestimado el esfuerzo. Le tomó horas. Cayó la noche. Amaneció. Tuvo que descansar varias veces para evitar perder la concentración. El sueño pesaba y le dificultaba el enfoque. Finalmente, después de una larga lucha, logró comprimir todo su maná. Para entonces, el conejo ya se había ido. Necesito dormir, murmuró, entendiendo que sin descanso su juicio se deterioraría. Este cuerpo es joven, así que necesita más sueño. No tengo despertador, así que dependeré de mi cuerpo para despertarme solo. Sin embargo, mientras se desplazaba para encontrar un sitio donde descansar, notó que el maná comenzaba a filtrarse de su plexo solar. Redirigió toda su atención a detener la fuga. Le tomó varias horas más estabilizarlo. Joder, necesito dormir ya. Esto se está volviendo un infierno. Y también tengo hambre. Comenzó a buscar un refugio adecuado. No encontró cuevas ni escondites naturales. No le quedó más remedio que improvisar. Dio una piedra grande. Esto servirá. La usó como parte de una pequeña barrera protectora. Seleccionó un lugar cerca de la roca y comenzó a manipular el maná en sus palmas, aunque parte se filtraba a otras áreas de su cuerpo. Me encargaré de eso luego. Ahora tengo que asegurar el área y descansar. Ablandó el suelo con pequeñas descargas de maná y comenzó a cavar con sus manos. Le tomó más tiempo de lo previsto por el cansancio, pero no se rindió. Una hora después, había creado un pozo poco profundo, suficiente para ocultar su cuerpo. Cubrió parte de la entrada con la piedra grande, dejando espacio para el aire, y colocó hojas y ramas para camuflar el lugar. Se metió en el pozo. La piedra ofrecía cierto aislamiento y la tierra suelta lo hacía algo más cómodo. Antes de dormir, volvió a revisar el estado de su maná comprimido. Mantuvo el control con esfuerzo, pero lo logró. Esto tendrá que bastar, pensó mientras sus párpados se cerraban. A pesar del hambre y el agotamiento, sentía un atisbo de orgullo. En segundos, se rindió al sueño que tanto necesitaba. Capítulo 4. Conejos. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba oscuro, salvo por una tenue luz que se filtraba entre las hojas. Vale, sigo vivo. Genial. Pensé que moriría de alguna forma atrapado aquí, pensó. Con cautela, se asomó por un pequeño agujero y solo salió cuando confirmó que no había animales cerca. También notó que, mientras dormía, gran parte del chakra concentrado en su plexo solar se había extendido por todo su cuerpo. Bueno, me llevaría mucho tiempo hacer que esto se vuelva automático, pero vamos a ver si algún animal me nota, decidió mientras comenzaba a recorrer el bosque en busca de comida. Al mirar el cielo, calculó que aún quedaban unas 3 o 4 horas para el atardecer. Suficiente para encontrar algo comestible. Sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando notó que un conejo se dirigía directamente hacia él. Bueno, esa cosa se ve feroz. Además, el hecho de que esté saltando así lo hace aún más extraño. Había notado que parte del maná escapaba de su cuerpo, a pesar de sus esfuerzos por contenerlo. Por eso, al principio lo había comprimido todo en su plexo solar. El conejo se lanzó repentinamente con las patas extendidas, claramente con la intención de desgarrarlo. Pero él ya lo había previsto, y se abalanzó primero. El conejo chocó contra un árbol, pero se recuperó de inmediato y volvió a lanzarse. Este tipo es demasiado rápido. Ni siquiera puedo verlo moverse, solo a sus perseguidores, pensó mientras se lanzaba en otra dirección, esquivando por poco el potente zarpazo del conejo. El conejo usaba la fuerza de sus patas traseras, claramente potenciadas con maná. ¡Qué fastidio! Esta vez, liberó ráfagas de maná desde sus palmas para detenerse en seco y zambullirse hacia un lado, provocando que el conejo se estrellara contra una pared. En el punto de impacto, las patas del animal dejaron pequeños cráteres. Tengo hambre. No creo que pueda huir de este tipo. Tengo que matarlo ya, pensó, forzando su mente a encontrar una solución, pero su cerebro no funcionaba bien debido al hambre.
Sabía que un solo golpe de esas patas bastaría para matarlo. La velocidad del conejo hacía que calcular el punto de impacto fuera casi imposible, a diferencia de los ataques más lentos y amplios de un esclavista. La adrenalina comenzó a fluir, y con ella, una sensación real de peligro. Eso activó su mente. Empezó a pensar con claridad. Una opción sería esconderme y suprimir mi maná, pero eso llevaría horas. No es viable. De pronto, sus ojos se abrieron de par en par al tener una idea. Se precipitó hacia una pared alta. El conejo se lanzó tras él. Giró en el último momento, liberando maná para impulsarse hacia un lado. El conejo golpeó la pared con toda su fuerza. Justo cuando el animal salió del impacto, una espada de maná se clavó en su cabeza y lo mató. Por fin, se acabó. La respuesta era simple, solo debía aprovechar el espacio entre sus cargas sucesivas para atacarlo. Sacudió la cabeza y se dispuso a marcharse, o al menos intentarlo. Mierda. Una docena de conejos lo miraba fijamente desde los alrededores. Liberó maná desde sus pies y saltó a un lado justo cuando uno de ellos se lanzó hacia su ubicación anterior. Rápidamente llegó a un árbol y comenzó a escalarlo. Pero mientras lo hacía, una de las patas de los conejos golpeó el tronco, haciéndolo temblar violentamente. Liberó ráfagas de maná desde su parte inferior para escalar más rápido y esquivar. Saltó hacia una rama. En ese instante, el árbol entero se vino abajo por los daños provocados por los conejos. La distancia entre la rama de la que saltó y la siguiente era demasiado grande. Liberó maná desde los pies, impulsándose hacia adelante. Un conejo, anticipando el salto, falló su ataque por apenas unos centímetros. Joder, no solo son demasiados, también son inteligentes. No puedo usar la misma táctica, porque mientras uno ataca, otro se prepara. Necesito empezar a reducir su número, murmuró, aterrizando en la rama y agachándose con una espada de maná en mano. Uno de los conejos se lanzó como si quisiera suicidarse, clavando su cabeza directamente en la espada de maná. El impacto lo hizo tambalearse y caer al suelo. Disipó la hoja de maná en el aire, y justo cuando su pie se soltó de la rama, liberó una ráfaga que aceleró su descenso. En lugar de usar maná para amortiguar la caída, rodó por el suelo. El cadáver del conejo cayó poco después. TCH, su sangre es diferente a la humana, notó al mirarse las manos. Los demás conejos lo observaban con rabia. Ustedes empezaron esto. Prepárense para morir, declaró con voz serena, extendiendo la mano como invitación al combate. Necesito algo afilado. Mi maná se está acabando. Además, tengo hambre y el agotamiento ya me está alcanzando. La adrenalina me mantiene consciente por ahora, pero ya debería haberme desmayado con todo lo que estoy gastando, pensó, sin mostrar nada en su expresión. 3 conejos cargaron hacia él. Formó una vara de maná entre sus manos, con espinas saliendo de ella. Los 3 conejos golpearon con tal fuerza que salió disparado como una bala. Liberó ráfagas de maná desde su espalda para frenar y terminó golpeando un árbol. ¡Ah! Pensó al sentir el dolor, pero por suerte no se rompió ningún hueso. Los 3 conejos habían muerto, atravesados por las espinas de la vara. Fue una apuesta arriesgada, pero parece que apuntan a mi corazón en lugar de a la cabeza. Eso lo hace más fácil, pensó, recogiendo uno de los cadáveres y arrojándolo hacia los demás conejos. Eso los dejó aturdidos temporalmente. Vengan a por mí y muéranse. Gritó como un loco. Su acto funcionó. Los conejos, confundidos y atemorizados, retrocedieron y luego huyeron, casi sin maná. Un disparo más y me habría desmayado, pensó mientras se incorporaba. El mundo giraba a su alrededor. Entonces vio un árbol con manzanas, moradas. Miró a su alrededor. No había otra opción, cuestión de vida o muerte. Hora de arriesgarse, se dijo, trepando al árbol como siempre. Al llegar a una rama, tomó una de las frutas y le dio un gran mordisco. Maldita sí. Si muero ahora, al menos moriré en paz. Qué rica está. No tardó en devorar todas las manzanas del árbol. Eso sí que fue una buena comida, dijo, dándose unas palmaditas en el estómago. Unas bestias cercanas observaban la zona, pero al no detectar sangre ni movimiento, no lo notaron. Ya se había desangrado antes de subir al árbol y ahora permanecía oculto entre las hojas. Se recostó sobre una rama gruesa y se concentró en recuperar maná.
Notó que su velocidad de regeneración era mayor a la habitual. ¿Será por esa manzana morada? Decidió no preocuparse por eso por ahora y redirigió todo el maná nuevo a su plexo solar. Con tan poco maná en el cuerpo, solo le llevó 15 minutos completar el proceso. Capítulo 5. Tomado por sorpresa. Pasaron los días, y nuestro protagonista continuó perfeccionando su habilidad para concentrar todo el maná de su cuerpo en un solo punto. Con el paso de las semanas, logró reunir toda su energía en su plexo solar en tan solo una hora. Su entrenamiento consistía en concentrar el maná, dispersarlo, volver a concentrarlo, y repetir. La concentración le tomaba horas, pero la dispersión la podía hacer en segundos. Era como construir castillos de arena, solo para luego destruirlos y volver a empezar. Salía a recolectar frutas y solo se movía de lugar cuando había concentrado todo el maná en su cuerpo. No quería tener otro incidente como el de los conejos. Un solo error en aquella ocasión le podría haber costado la vida. Incluso mientras dormía o perdía la conciencia, su control sobre el maná era tal que éste no se dispersaba demasiado fuera de su plexo solar. ¿Por qué eligió ese punto para concentrar su energía? No era un sitio especial. Simplemente estaba cerca del centro de su cuerpo, lo que le permitía distribuir el maná con facilidad. Tal vez también influyó su metaconocimiento de novelas y ficciones chinas que había leído antes. En cualquier caso, no era el único punto donde podía concentrar maná. Podía hacerlo en cualquier parte del cuerpo, aunque prefería el plexo solar por comodidad. En ese momento, se encontraba sentado en la rama de un árbol, mordiendo una manzana roja. Estas cosas son definitivamente más sabrosas que en mi vida anterior. Apostaría mi dedo meñique a que sí, pensó mientras daba otro mordisco. De repente, sintió una gran explosión a cientos de metros. No era algo fuera de lo común, las batallas entre bestias poderosas eran frecuentes. Pero esta vez, las explosiones se intensificaban más y más. ¿Quién diablos no me deja comer en paz?, gruñó, tragándose la manzana entera antes de reducir su presencia a cero. Era una técnica que le había funcionado siempre. Las bestias fuertes solían centrarse más en su oponente directo que en el entorno. Aún así, estaba preparado para huir si su ocultamiento fallaba, pero de pronto, todo se calmó. Las explosiones cesaron por completo. ¿Terminó la pelea? O tal vez llegó un tercero que obligó a los otros dos a parar. Bromeó mientras intentaba observar desde su escondite. Pasaron varios minutos sin ningún sonido. Seguía quieto, sin moverse ni un centímetro, agazapado entre las hojas, alerta. ¿Debería moverme, o esperar un poco más? Oh, no esperaba que hubiera un niño aquí, susurró una voz. ¿Qué demonios? Sin pensarlo, lanzó una espada de maná con su palma hacia la fuente de la voz. Para su sorpresa, sintió que golpeó algo, o a alguien. Se giró rápidamente. Ah, ¿también tienes juguetes? ¡Qué ingenioso uso del maná!, dijo la voz femenina. Miró con más detalle, su espada de maná había impactado en la palma de una persona, pero ni siquiera había dejado un rasguño. ¿Qué diablos? Esa espada podría matar a un mago promedio 10 veces. Y no sentí ninguna resistencia. ¿Eso quiere decir que su cuerpo bloqueó la espada solo con fuerza física? Estaba tan impactado que ni siquiera había visto la cara de la persona que se le había acercado. Bueno, tú me atacaste primero, así que es justo que yo también lo haga, ¿no?, continuó la voz. Entonces vio el puño acercándose. No, decir acercándose no era correcto. Era más bien como si su cerebro repitiera la escena a cámara lenta. No podía reaccionar. Justo antes de que el puño lo alcanzara, liberó una ráfaga de maná desde su frente, que lo impulsó hacia atrás mientras agachaba la cabeza. Apenas lo esquivó. La fuerza del puño generó una onda expansiva que lo lanzó por los aires, pero él logró girar en el aire y aterrizar en cuclillas, observando con seriedad a su atacante. Casi muero, murmuró, con los ojos abiertos al reconocerla. Es la maldita Marileona Vermilion. No se molestó en ocultarlo. A esas alturas, mantener la compostura era casi imposible. «Oh, ¿me conoces?» No sabía que mi fama era tan grande, respondió ella, con voz intimidante. Yo tampoco lo sabía, hasta ahora, respondió él, repasando lo que acababa de ocurrir. Aún así, no esperaba que esquivaras eso. ¿Puedes esquivar esto? Desapareció de su lugar. Reapareció encima de él, lanzando una poderosa patada en caída. Ya había reaccionado con una explosión de maná antes de que la patada impactara,
lo que evitó que fuera destrozado cuando ella dejó un cráter en el suelo. ¡Qué fastidio! No puedo seguir su velocidad, no siento su maná, y cada golpe podría matarme, pensó mientras esquivaba otro puñetazo con ráfagas de maná, pero cada ráfaga le consumía demasiado. Pronto se quedó casi sin energía, y en ese instante falló en esquivar el siguiente golpe. Sin embargo, Mereoleona detuvo su puño a unos centímetros de su cara. Menos mal, no me va a matar. Y entonces, ¡paf! ¡Ay! ¿Y eso por qué fue? Se frotó la cabeza. ¿Por atacarme? ¿Qué más? Dijo ella, sonriendo. Tú fuiste quien me asustó. ¿Quién se le acerca sigilosamente a un niño? La acusó, señalándola con el dedo. Esperaba un espía o algo así. No un niño que pueda suprimir su maná completamente. La mayoría de los magos ni siquiera puede hacer eso, se encogió de hombros. TCH. No me vas a ganar con halagos. Pero te perdono solo porque estoy de buen humor, dijo, frotándose la nariz. Bien, chico. ¿Qué haces aquí? Entrenando, por supuesto, respondió después de pensarlo un momento. ¿En medio de una gran zona mágica? Preguntó, visiblemente confundida. Ella había sido lo suficientemente valiente, o tonta, como para entrenar en junglas cuando era joven, pero nunca en una gran zona mágica. ¿Estamos en una gran zona mágica? Dijo él, sorprendido. Con razón siento que mi maná aumenta cuando como esas frutas. Debe ser por crecer en esta región, reflexionó. Que yo sepa, sí, confirmó ella, cruzándose de brazos. ¿Cuántos años tienes? No lo sé, se encogió de hombros. No conocía la edad de ese cuerpo, y prefería no mentirle a Mereoleona. Sentía que podía notar cualquier mentira. Además, ella era una caballero mágico de nivel capitán. Podía detectar mentiras solo por instinto o experiencia. A ver, pareces de unos 9 años. Pero no tengo hechizos para comprobarlo, dijo ella. Oh, eso es joven, lo es. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decirme por qué estás aquí? Preguntó nuevamente. ¿Realmente tengo que hacerlo? Puso una mueca molesta. Puede que no lo parezca, pero soy un caballero mágico. Ayudar a la gente forma parte de mis deberes, y tengo bastante curiosidad, añadió con naturalidad. Así que sabe que se ve más como un matón que como una heroína, pensó, y recibió un golpe. ¡Ay! Ni siquiera lo dije. Tu cara lo gritaba, respondió ella, mirándolo con fastidio. Bueno, desperté en una jaula. Había otras personas como yo, también enjauladas. Un carcelero nos transportaba en un carruaje. Todos éramos menores de 15, porque nadie tenía grimorio, excepto él. Capítulo 6. ¿Regalos? Oh, interesante. ¿Cómo escapaste? Bueno, entrené mi control de maná durante días, y cuando alcancé cierto nivel, intenté romper la cerradura para huir. Lamentablemente, el tipo me vio, lo que terminó en un enfrentamiento, que perdí. Pero una bestia de maná apareció de repente y cargó contra él, lo que me dio la oportunidad de matarlo y escapar. Omitió detalles clave, como el hecho de que fue el único en escapar, y que ni siquiera intentó liberar a los demás. Ah, ¿recuerdas su rostro o algo de su ropa? Cualquier detalle sirve, preguntó ella, anotando todo en un cuaderno. Vaya, qué paciencia. Pensé que solo sabía pelear. Su rostro seguía inexpresivo. Genial, entonces te sacaré del bosque. Espera. No quiero irme. Creo que este lugar es ideal para entrenar, protestó enseguida. El bosque estaba saturado de maná y ofrecía las condiciones perfectas para afinar sus instintos, algo que en otro entorno sería mucho más difícil. Además, prefería mantenerse lejos de los jóvenes maestros mientras pudiera. ¿Y por qué quieres entrenar? Preguntó ella, divertida. Para volverme más fuerte. ¿Y por qué quieres hacerte más fuerte? Para que nadie se meta conmigo. Además, pelear e investigar el maná también me resulta divertido. Oh, entonces nos vemos en unos 10 años. Puede que te conviertas en un oponente digno, dijo con una sonrisa burlona y un tono casi salvaje. Él tembló inconscientemente. Va. Te derrotaré en 7 años, respondió, tratando de parecer confiado para ocultar su miedo. ¿Sabes despellejar y cocinar animales? Esa pregunta lo tomó completamente desprevenido. No, ni idea, respondió sin vergüenza. Ella no parecía impresionada. Sacó de la nada un pequeño objeto cúbico y de él emergió un libro. ¿Un dispositivo espacial?
Interesante, funcionará con runas o algo parecido. Toma. Este libro tiene técnicas para despellejar animales según su estructura corporal. Sabes leer, ¿verdad? Déjame ver, dijo, abriéndolo rápidamente y suspirando aliviado al ver que estaba en japonés. Si hubiera estado en otro idioma, estaría en serios problemas. Sí, sí puedo leerlo. Por fin voy a poder comer algo de verdad en vez de frutas y plantas. Estaba cansado de buscar entre los arbustos, probando que era venenoso y que no, observando que comían los animales para deducir si algo era seguro. Era un proceso tedioso y frustrante. Oh, y si no es mucha molestia, ¿tienes libros sobre control de maná? Ver algunas técnicas o principios básicos me ahorraría muchísimo tiempo, preguntó, sin vergüenza. Claro, pero son libros básicos. Puedes encontrarlos en cualquier biblioteca pública. Si buscas algo más avanzado, esos materiales están restringidos a caballeros mágicos o monopolizados por nobles y miembros de la realeza. Le entregó una bolsa con más libros. Vaya día. Lo dije medio en broma, y realmente me los dio. ¿Por qué lleva tantas cosas encima? Estaba desconcertado, pero no iba a rechazar los regalos. ¿Quién se queja de un regalo inesperado? Niño, ¿conoces algún buen lugar para bañarse en este bosque? Hay una fuente termal cerca. ¿Puedo guiarte? Espera un segundo, volveré después de esconder todo esto. Volvió corriendo a su escondite temporal, guardó los libros y objetos, y luego acompañó a una de las personas más poderosas del reino del trébol hasta las aguas termales. Ningún animal se atrevió a acercarse, el maná liberado por Mereoleona era abrumador. Parecía que hoy no había ningún suicida. Ya llegamos, dijo señalando la gran fuente termal. Perfecto. Necesito relajarme después del entrenamiento, pero al pensarlo mejor, por alguna razón, siento que alguien sufrió durante su entrenamiento. Le sudó la frente de solo imaginarlo. Sobre los libros, ¿por qué estás preo? Su voz se congeló al ver a Mereoleona desnudándose sin el menor pudor. ¿Qué pasa con eso? Preguntó mientras se zambullía en el agua. ¿Por qué estás desnuda? Digo, mejor dicho, ¿no se supone que no deberíamos mostrarnos desnudos frente a otros? ¿Quién decidió eso? Es una decisión personal, respondió con total naturalidad. Él suspiró. Bueno, supongo que da igual. ¿No te unes? Claro, supongo. Hace tiempo que no me baño. Dicho eso, se metió al agua sin el menor atisbo de vergüenza. ¿Qué ibas a preguntarme antes? Se me olvidó, admitió, rascándose la cabeza. Mientras él intentaba recordar, ella cambió de tema. ¿Cómo has entrenado hasta ahora? Tu control de chakra no es muy refinado, pero llegar tan lejos sin libros ni instructor es admirable. Bueno, simplemente improvisé ejercicios y los fui probando. Supongo que la efectividad depende de lo bien que pueda controlar el maná dentro de mí. Interesante. Tengo muchas ganas de ver tu progreso. No me decepciones. Él volvió a temblar ante la intensidad de su mirada. Era como si un depredador supremo lo observara, completamente desnudo e indefenso. El agua está a la temperatura perfecta, dijo, intentando desviar el tema. Casi olvidó preguntar, ¿cómo te llamas? No tengo nombre, respondió de forma automática. Bueno, no importa, ¿qué tal si te llamo Akeru? ¿Por qué Akeru? Me vino a la cabeza, y me recordó al último matón que derroté. Él la miró incrédulo, y luego soltó una carcajada. Ja. Ella también se rió. ¿Por qué no? Desde ahora, me llamaré Akeru, dijo con una sonrisa. Al menos, sería un nombre con una historia graciosa detrás. Eres un chico muy divertido. Bueno, me tengo que ir, niño. Se levantó del agua y se vistió al instante. Supongo que nos veremos otra vez. Para entonces, ya seré un caballero mágico, dentro de 5 años, si es que nos volvemos a cruzar. No mueras, chico, dijo antes de darse vuelta y detenerse. Toma esto. Mi hermano me dio algunos y me había olvidado. No tenía motivo para usarlos. Le entregó un emblema naranja con la figura de un animal grabado. No recuerdo exactamente para qué sirve, pero debería darte acceso a la biblioteca cuando salgas. Solo muéstralo en la entrada de la casa Vermillon. Adiós. Y con eso, desapareció, dejando tras de sí una onda de choque tan intensa que el aire mismo lo empujó de regreso al agua. Akeru salió chapoteando, se vistió y guardó cuidadosamente el emblema. Luego volvió a su escondite, una plataforma improvisada hecha con ramas,
lo suficientemente cómoda para sentarse o acostarse. Muy bien, primero, a revisar el libro sobre cómo despellejar y cocinar animales. Suspiró mientras pasaba las páginas. Se centró en animales que ya había visto por el bosque e incluso identificó algunas de las especies exactas. Sé que no me importa matar animales o cortarles la cabeza, pero esto ya es otro nivel, dijo con una mueca, y así, empezó a buscar presas. Pasaron los días. Ahora podía conseguir comida fácilmente y el tiempo que dedicaba a entrenar aumentó significativamente. El tiempo pasó volando. Capítulo 7. Robo temporal. Había pasado 1 año y medio desde la visita de Mereoleona, cuando le entregó sus regalos. Dos figuras combatían ferozmente en medio del bosque. Al mirar con atención, uno podía notar que no eran dos bestias luchando, sino un humano enfrentándose a una criatura con forma de león. Ese humano no era otro que nuestro protagonista, Akeru. La bestia se abalanzó con fuerza sobre él. Akeru bloqueó el ataque con las palmas, usando lo que parecían dagas para desviar el golpe, evitando así recibir el impacto completo. Pero, ¿de dónde había sacado esas dagas? Sencillo, no eran verdaderas dagas, sino huesos afilados que Akeru había tallado con esmero. ¡Qué trabajo!, exclamó, infundiendo maná en sus armas improvisadas. Las dagas brillaron en un azul intenso, pero, más allá del sonido metálico al chocar con las garras del león, no hubo mayor efecto. El león aterrizó y trató de morderle las piernas, pero Akeru fue más rápido y le lanzó una patada al cuello, desviando el ataque. Estoy a salvo por ahora, pero necesito terminar esta técnica pronto, antes de que termine perdiendo un brazo o algo peor. El león se deslizó unos metros y rugió con fuerza, lanzando una onda de choque. Akeru ya había saltado hacia un lado, esquivándola. Árboles hasta 100 metros a la redonda fueron arrasados. ¡Qué ataque más ridículo! Me mataría si me alcanza, pensó mientras comenzaba a rodear a la bestia, que también giraba a su alrededor. Sería peligroso si me golpeara. Por suerte, no puede, dijo Akeru con una sonrisa. Y sí, uno podría preguntarse, ¿por qué este león está tan empeñado en matarlo? Bueno, resulta que Akeru había emboscado y matado a otro león de la misma manada, cocinó su carne y usó sus huesos para reemplazar sus dagas anteriores. No ocultó su rastro como normalmente lo haría, y parece que la manada lo siguió para vengar a su compañero. Akeru soltó maná desde los pies y se lanzó hacia el león, que también cargó contra él. Había dominado la mejora corporal con maná, al menos en un nivel pasivo, y eso había multiplicado sus capacidades físicas. Aunque solo tenía 10 años, sus estadísticas físicas eran mucho mayores que las de un niño normal. El león rugió de nuevo. Akeru se deslizó por el suelo, pasando por debajo del animal. Vio que la bestia levantaba una pata enorme para aplastarle la cabeza. Hora de todo o nada, susurró con una sonrisa maníaca. Era literal, si fallaba la técnica, moriría. Su daga de hueso brilló intensamente en azul. Más que nunca, por fin, pensó mientras lanzaba un tajo hacia el vientre del león, que aún se deslizaba sobre él. Antes de que la pata descendiera, la daga lo cortó en dos. ¡Carajo! Toda la sangre y tripas me cayeron en la cara, hizo una mueca de asco, aunque no dijo nada en voz alta. Akeru había desarrollado la costumbre de pensar en lugar de hablar. Un mecanismo para mantener la calma y enfocarse. Ya habían pasado 3 años desde que comenzó su vida salvaje. Se lo podía ver caminando por el bosque como si paseara por un jardín. Su expresión era tranquila, despreocupada. Pero seguía en la gran zona mágica, un lugar tan peligroso como lo era extenso. Los animales huían al verlo. Akeru había ganado fama entre las bestias mágicas. Lo llamaban el glotón acosador, una criatura misteriosa que podía aparecer, matar y devorar sin que te dieras cuenta. Jeje, caminar por este bosque ya no es tan complicado. Pero no me engaño, no soy el más fuerte aquí. Sabía que existían bestias que ni siquiera los caballeros mágicos veteranos podían enfrentar, y él aún estaba lejos de ese nivel. De hecho, enfrentar a un caballero sin un grimorio seguía siendo algo casi imposible para él. Hora de marcharme. Usando maná, fortaleció sus piernas y se lanzó hacia adelante a gran velocidad. Era más eficiente que cualquier técnica de ráfaga mágica y no tenía el retroceso de una explosión. Salió del bosque y llegó a un camino de tierra. Llevaba solo una bolsa atada a su cuerpo. Viajó durante casi 1 hora antes de ser interceptado. Entrega todo tu dinero y pertenencias. 5 personas vestidas de negro lo rodearon con dagas en mano. ¿Qué demonios? Jefe,
este tipo parece un vagabundo. No creo que valga la pena, ni siquiera tiene ropa decente, dijo uno de los hombres. Va, no perdamos tiempo, gruñó el líder y se dio media vuelta. Akeru tenía una expresión de fastidio. ¿Qué tenía de malo usar hojas como ropa? Entrenaba sin parar desde hacía 3 años, su ropa original se había destruido en los primeros meses. De pronto, el líder oyó un golpe. Se giró, y solo alcanzó a ver un puño acercándose a su cara antes de que todo se volviera negro. Jeje, al menos ahora puedo conseguir algo de ropa, sonrió Akeru mientras rebuscaba entre las pertenencias de los bandidos. Por suerte, encontró un pantalón a media pierna que le quedó bien, algo sorprendente dado que eran ropa de adultos. También se puso una camiseta, aunque le quedaba algo suelta. Antes de irse, tuvo una idea peculiar. Despojó completamente a todos los bandidos y se llevó su ropa, que luego arrojó en unos arbustos más adelante. No soy mezquino. Solo les agradezco por el entrenamiento de rastreo y resistencia que me han permitido practicar, dijo con aire de superioridad moral antes de marcharse. Horas más tarde, al fin encontró un indicio de civilización. ¿Qué demonios? Estoy frente a la capital real. ¿No se supone que estaba en el centro del reino o algo así? Estaba atónito. Muévete, vagabundo, dijo alguien desde atrás. Akeru se hizo a un lado sin mirar. Ignoró al hombre y observó un mapa cercano, memorizando los puntos importantes mientras analizaba con maná las presencias de los guardias y demás ciudadanos. El tipo detrás de él, irritado por ser ignorado, extendió la mano para tocarlo, pero recibió una patada de caballo directa a la entrepierna. ¡Dolor! Gritó el hombre, cayendo al suelo. Akeru no se detuvo. Activó sus mejoras y salió disparado a gran velocidad, sin mirar atrás. Pasaron varias horas antes de que se detuviera y al observar el nuevo entorno, suspiró. Así que este es el reino de los plebeyos. Ojalá no haya jóvenes maestros, dijo, cruzando los dedos mientras continuaba su camino. Capítulo 8. Esquivando una bala. Akeru paseaba por las calles, observando las tiendas con detenimiento. Por fin una civilización decente. La extrañaba, pensó mientras recorría el lugar, notando con atención las diferencias entre su mundo anterior y este. Más allá del entorno medieval en contraste con su mundo moderno, lo más destacable era la existencia del maná. Eso solo ya lo cambiaba todo. Había huecos en el canon, o al menos posibilidades de que esto ocurriera, pero supongo que nunca se exploraron ese tipo de aspectos. Reflexionó al ver a un noble ser teletransportado por una persona con un grimorio abierto. En fin. No creo que sea prudente ir directamente a la Casa Bermellón. Desconozco el valor de ese emblema, a pesar de haberlo recibido de posiblemente la persona más fuerte de esa casa. Eso es lo que me preocupa, frunció el ceño, mirando de reojo a los mendigos que pedían limosna en la calle. Por favor, dame, empezó a decir una adolescente, pero al ver que otro se acercaba, cambió su tono a uno mucho más agresivo. Vete a otro lado, este es mi lugar para mendigar. Sí, sí, Akeru levantó las manos en señal de paz y aceleró el paso. Aunque llevo la ropa que me regalaron los bandidos, sigo pareciendo un mendigo. Me pregunto si eso es bueno o malo, pensó divertido. Tras haber vivido aislado tanto en su vida anterior como en esta, no solía juzgar a las personas por su estatus social. Pero esa chica era excepcionalmente hermosa. No sería raro que acabara como protagonista de una típica historia cliché. A menos que, Akeru comenzó a observar con atención a los rostros de las personas que lo rodeaban, desde plebeyos hasta mendigos e incluso algunos nobles. Todos estos tipos son hermosos, cualquiera de ellos podría ser modelo en mi mundo anterior. ¿Será por el maná? ¿O acaso es algún otro factor, como una evolución avanzada? Como fanático de la ficción, no le parecía descabellado pensar que este mundo, que no tenía fecha exacta de origen conocida, pudiera ser mucho más antiguo que el suyo. Y que los humanos aquí hubieran evolucionado de forma distinta. Sus ojos se abrieron de repente al ver algo, un espejo. Después de más de 3 años en este mundo, no se había visto bien el rostro. Es hora de la verdad. Joven, ¿podrías ayudar a estos viejos huesos con estas cosas? El destino parecía conspirar en su contra. Justo cuando iba a mirarse al espejo, una anciana lo interrumpió. Debería ignorarla, pensó, dudando seriamente. Llevaba una capa roja. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la cantidad absurda de equipaje que tenía a su lado. Miró hacia atrás, donde estaba la tienda.
¿Ganó todo eso jugando? Preguntó, claramente sorprendido. ¿Ganar dinero jugando? Aquello desafiaba sus esquemas de la realidad. Sí, parece que tuve suerte, respondió la anciana con una voz clara pese a su edad. Pero ¿cómo se supone que vas a cargar todo esto con tus frágiles huesos? Creo que tienes un poder oculto dentro de ti que podría ayudarme, le dijo, usando un tono similar al que él había usado. ¿Qué demonios? ¿Está bromeando o realmente puede sentir mi afinidad con el maná? ¿Será una caballero retirada? Akeru trató de mantenerse sereno, aunque por dentro estaba tenso. Había intentado analizarla antes, pero su túnica le impedía ver si llevaba armas o grimorios ocultos. Está bien, suspiró. Decidió ayudarla. No quería arriesgarse a molestar a alguien que podía ser una experta. Este mundo es realmente peligroso, maldijo internamente mientras levantaba las bolsas. Y ella, sin ningún pudor, le dejó todo el peso a él. No usaré mejora de maná aunque esto pese. Fingiré ser un niño normal, pensó con decisión. No dejaría que esa anciana se saliera con la suya. ¿Y si en realidad quería adoptarlo como discípulo? ¿Y si era parte de un culto oscuro, como en los animes? Siguió caminando a su lado. El tiempo pasaba. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. ¿Vive lejos o qué? Este pueblo es enorme, pensó, mirando a su alrededor. 40 minutos. 1 hora. ¿Cuándo llegaremos? Ya falta poco, respondió ella, imperturbable. 2 horas. Oh. ¿Venden helado? ¿Aún hay refrigeradores en este mundo? 3 horas. ¿Cuándo llegaremos? La señora no solo había caminado 3 horas sin problemas, sino que lo hacía con pausas perfectamente controladas. Era todo menos común. Llegamos. Frente a él se alzaba una mansión que solo podía describirse con una palabra, embrujada. ¿Por qué no? ¿A dónde vas? Preguntó la anciana al ver sus cosas tiradas en el suelo y al niño huyendo. Olvidé que tengo cosas que hacer. Gritó Akeru mientras corría. Espera, tengo una recompensa para ti. ¿Estoy bien? No lo hice por recompensa. Gritó sin detenerse, acelerando aún más. Se le heló la sangre al escuchar la palabra recompensa. Esa señora trama algo. Mejor me alejo, y luego uso la mejora de maná para perderla por completo. ¿Quién era ese niño? Preguntó una voz junto a la anciana. Un plebeyo. Pensé que tenía talento para controlar maná, así que lo traje conmigo por una corazonada, dijo ella, con una voz que ya no sonaba vieja. ¿Y tenía talento? ¿Lo descubriste? No. Ni siquiera tiene una afinidad decente con el maná. Su cuerpo no liberaba nada. De hecho, casi no tenía, negó con la cabeza. ¡Qué lástima! Podríamos haberlo usado como sacrificio para el ritual. ¿Por qué lo dejaste ir? Iba a invitarlo, pero parece que tiene buena suerte o algo así, se escapó con una excusa. ¿Lo persigo? Déjalo. No vale la pena perder tiempo con alguien sin talento. ¿Nos han descubierto los caballeros mágicos? La voz no venía de ningún lugar específico. Quien hablaba claramente usaba magia para ocultarse, todavía no. Pero las patrullas han aumentado. ¿Crees que sospechan? La anciana pelirroja entró a la mansión, la puerta ya estaba abierta. Podría ser una coincidencia, o quizás nos encontraron por otro medio, frunció el ceño. Aún así, nadie puede traicionarnos, todos están bajo la maldición. Me aseguré personalmente de eso. La figura invisible percibió la acusación velada. Como si insinuara que él había hablado. Quizá tienen algún tipo de magia profética. ¿Existe tal cosa? Preguntó sorprendido. El mundo es enorme. No subestimes las fuerzas del imperio, dijo, y desapareció en la oscuridad de la mansión. Akeru había escapado, sin saberlo, de una calamidad. Capítulo 9. Bajo la carne, hay huesos. Akeru finalmente dejó de correr una vez que estuvo seguro de haber puesto decenas de kilómetros entre él y aquel lugar. Esa abuela era demasiado desconfiada. Me alegro de haber escapado, pensó, sin darse cuenta de lo acertada que había sido su decisión. Si no hubiera huido en ese instante, probablemente ya estaría muerto. A ver, ¿qué sigue ahora? Murmuró para sí. No iré directamente a la casa Vermillon. Antes necesito aprender sobre este mundo. No quiero parecer un transmigrante torpe. También necesito entender la situación política. Esto es la vida real, no un anime.
Tomó esa resolución con firmeza, pero primero, lo más importante, su rostro se volvió serio de repente. Las personas que pasaban cerca lo miraron con temor y se apartaron de inmediato. Se dirigió a una tienda cercana, una de esas con paredes de cristal. ¿De verdad usan estas paredes frágiles en una tienda? Supongo que confían mucho en los caballeros mágicos para mantener la seguridad, pensó, antes de centrarse en su reflejo. Dio un rostro, que no era el suyo. Se estremeció de puro terror. ¡Ya! El vendedor también gritó al ver su reacción, pero ambos se tranquilizaron después de unos segundos. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Nada, fue mi culpa, murmuró Akeru, saliendo con rapidez de la tienda. ¡Qué tienda tan inútil! Ni siquiera tiene espejos verdaderos por fuera. Jamás compraría nada ahí, refunfuñó, ignorando lo absurdo de sus propias palabras. Era evidente que, sin cristales transparentes, una tienda de ropa no podía atraer clientes mostrando sus productos. Pero lo importante ahora era encontrar un espejo de verdad. Después de buscar un rato, encontró una tienda especializada en espejos con uno grande en exhibición en la entrada. ¿Qué tiempos estos? Para verme la cara tengo que buscar una tienda de espejos, bromeó para sí mientras se acercaba. No puede ser. Me veo, normal, exclamó, tan sorprendido que lo dijo en voz alta. ¿Dónde estaba su encanto incomparable? Ese que, incluso entre hombres, despertaba admiración. Ahora se veía, común. Y lo peor, se dio cuenta de que no había recibido ningún paquete especial de transmigración. La gente lo miró raro. Mamá, ¿qué le pasa a ese señor? No mires, cariño, dijo la madre, apartando a su hijo discretamente. Akeru lo oyó todo. Desde que dejó a la abuela, había estado mejorando su audición con Maná. Con un leve carraspeo, se alejó sin mostrar emoción. Su rostro de póker permanecía inalterable incluso en momentos así. Después de todo, la apariencia no importa. Bajo la piel, todos somos huesos. No tiene sentido preocuparse por eso, se recordó a sí mismo. Justo en ese instante, chocó con alguien. Oye, niño. Mira por dónde vas. Mi apuesto y malvado Nii-chan, por favor, perdóname, dijo con total descaro. Te perdonaré, respondió el otro, visiblemente satisfecho. Akeru notó que parecía venir de una familia acomodada, aunque su aspecto era tan común como el suyo. Jeje, típico rico que presume de buena presencia, murmuró mientras se alejaba con paso firme. Después de unos 20 minutos, se internó en un callejón solitario. Menos mal que traigo guantes, pensó mientras tiraba el bolso robado y los guantes usados. Guardó el dinero en una simple bolsa de plástico y se marchó, evitando riesgos de rastreo mágico. Había elegido a su víctima cuidadosamente, alguien con dinero suficiente como para que el robo no lo afectara demasiado, y sin señales de que tuviera seguridad o investigaciones sobre él. Por si acaso, iré a otra parte de la ciudad. También necesito cambiarme de ropa. Finalmente aceptó su rostro común. Al menos le facilitaba pasar desapercibido. Sacó un nuevo par de guantes para manejar el dinero y, con tranquilidad, se dirigió a un restaurante. Ya estaba oscureciendo. Pronto necesitaría encontrar una posada, mejor aún, una que ofreciera comida 3 veces al día. Después de buscar, encontró una y entró. Detrás del mostrador lo esperaba un hombre corpulento. Me gustaría una habitación por la noche y también algo de cenar. La cena depende de lo que pida, así que se cobra en el momento. La habitación cuesta 4.000 yules por noche, dijo el hombre. Definitivamente me está estafando, pero da igual. No es como si fuera mi dinero, pensó Akeru, pagando sin más y yendo a cenar. Una vez terminado, salió de la posada y arrojó los guantes lejos, ya que no los había usado en ninguna transacción. Si alguien tiene un hechizo de rastreo avanzado, igual todo esto sería inútil, pero no puedo hacer más. Sería demasiado problemático, pensó, arropándose con una manta antes de acostarse. ¡Guau! ¡Qué suave!, pensó mientras se acurrucaba en la cama. 30 minutos después. No puedo dormir en algo tan blando, gruñó, antes de bajarse al suelo y dormir allí. A la mañana siguiente, se despertó con varios objetivos en mente. Necesito información sobre este mundo. Mejor empiezo por buscar una biblioteca. Pero antes, desayuno. Al bajar, notó que en el mostrador ahora había una mujer hermosa. Su belleza era deslumbrante, completamente opuesta al hombre corpulento de la noche anterior. ¿Su esposa? ¿Su hija? ¿O solo otra empleada?
No podía estar seguro. Ella le sonrió. Akeru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hizo todo lo posible por mantener una expresión neutra. ¿Desea prolongar su estancia, señor? No, quiero irme, dijo, con su rostro impasible. Sin perder el tiempo, salió de la posada. Joder, esa sonrisa era aterradora. Me estaba escaneando con los ojos. Seguro planeaba algo raro, se dijo mientras se alejaba. Como no había usado los guantes para nada, no necesitaba deshacerse de ellos esta vez. Tras desayunar, preguntó por una biblioteca y se dirigió hacia allí. Tanto la magia como el conocimiento requieren dinero en este mundo. Estos tipos aman monopolizar la información, pensó con fastidio. Extrañaba el Internet de su vida anterior, donde casi todo estaba a un clic de distancia. En la entrada de la biblioteca, un cartel detallaba los precios. Lectura común, 3.000 joules por hora. Lectura mágica, 9.000 joules por hora. ¿Qué clase de inflación es esta?, exclamó mentalmente, con los ojos abiertos como platos. Pagó una hora y decidió ampliarla si el contenido valía la pena. Primero revisó secciones relacionadas con la magia, pero solo algunos temas captaron su atención. Si robara este libro, ¿cuántos guardias habría cerca? Exploró discretamente los alrededores. No vale la pena el riesgo, concluyó tras un rato. Pasó entonces a la información general. Las horas volaron. Cuando por fin salió de la biblioteca, tenía una cosa clara. Este mundo era enorme y caótico. Las leyes eran ridículas. No existía un verdadero valor por la vida humana, especialmente la de los ciudadanos comunes. No era de extrañar que todo estuviera tan descontrolado. En fin, es hora de conseguir algo de dinero. Capítulo 10. El comienzo de ese incidente. Después de conseguir algo de dinero robando, Akeru decidió comprarse ropa en una tienda cercana. Al entrar, abrió los ojos de par en par. «¿Eres tú?», gritaron dos personas señalándose mutuamente, atrayendo la atención de todos en la tienda. Resultó que la persona a la que Akeru señalaba no era otra que el reflejo que había visto momentos antes. El vendedor, con naturalidad, preguntó: «¿Qué desea, señor?». «Quisiera ropa que me quede bien, que sea más duradera y resistente de lo normal», respondió Akeru con calma, recuperando la compostura. El vendedor lo acompañó a mostrarle su colección más resistente, mientras Akeru pensaba en lo impresionante que era el vendedor, casi como si él se viera a sí mismo en ese espejo. De repente preguntó: «¿Tienes prendas con runas que las potencien?». «Sí, pero son muy caras», respondió el vendedor. Akeru miró los precios y pensó que no confiaría en esas runas desconocidas, por si quien las creó se volviera su enemigo. Así que prefirió ropa común y corriente. Mientras observaba, vio a unos magos usar fuego para planchar la ropa. «Maldita sea, ¿qué control de maná se necesita para eso?», pensó, impresionado. Terminadas las compras, pagó y salió, aunque sintió un dolor extraño en el pecho al gastar tanto dinero. Durante la semana siguiente, Akeru visitó la biblioteca y se alojó en posadas al azar. Notó que el número de caballeros mágicos había aumentado, y la gente les abría paso con respeto. «Al menos no tenemos que hacer reverencias», pensó con alivio, «habríamos perdido mucho tiempo». Cerca de un puesto de wasabi, le preguntó a un tipo: «Nii-chan, ¿por qué hay caballeros mágicos patrullando? Alguien ha estado robando, y los caballeros buscan al culpable», respondió el hombre. «¡Qué idiotas! ¿No les tienen miedo a los caballeros?», replicó Akeru con inocencia. Decidió que era momento de salir de la ciudad. Los caballeros parecían demasiado libres para perseguir a un simple ladrón como él. Observó que uno de los caballeros había abierto su grimorio, realizando magia de rastreo, lo que explicaba que siempre se cruzaban. De repente, otro caballero gritó: «Todos deténganse. Nuestro objetivo está aquí». Akeru, al fondo de la multitud, aprovechó para salir corriendo hacia un callejón. El caballero gritó: «¡Alto!», y comenzó a perseguirlo. Akeru pensó calmado: «Qué mala suerte, debía haberlo previsto». Se perdió dando vueltas por callejones, hasta que el caballero, al doblar la esquina, vio de reojo una patada que lo golpeó en la cabeza. No sintió nada a pesar de su campo de maná y cayó desmayado. Akeru aprovechó para asestarle otro golpe con maná, dejándolo inconsciente. Luego, lo levantó y arrojó a un basurero junto con su grimorio, que después lanzó a otro contenedor verde. Deshaciéndose de los guantes con los que tocó al caballero, cambió de lugar para evitar ser detectado. Lo mejor es atravesar el bosque, debe conectar con otra ciudad, aunque tarde unos días, se dijo, estudiando el mapa. Con el bolso bien atado a la espalda, se coló sin ser visto.
Aunque tuvo algunos encuentros cercanos con guardias, logró escapar. Al llegar al borde del bosque, aceleró con ráfagas de maná en las piernas. Después de correr casi una hora, se detuvo y observó el cielo. Aún hay horas antes de que oscurezca. Es hora de probar esto. Una sonrisa extraña iluminó su rostro de niño desconcertante. Se acercó a un árbol, tomó una rama larga, la quebró y cayó silenciosamente al suelo con ella. Colocó la rama entre sus piernas, cerró los ojos y concentró su maná hacia la rama. La rama tembló y, tras varios minutos, Akeru flotó en el aire. ¡Wow! Esto es. Exclamó antes de caer. Con rapidez, ajustó su orientación para no caer de cabeza. Esto es difícil, pero no tardaré en dominarlo, pensó. Pasaron horas y el sol ya comenzaba a ocultarse tras los árboles. Akeru acarició la barbilla, tratando de recordar algo. Entonces, su estómago gruñó ruidosamente. Joder, se supone que tenía que cazar. Ya casi es de noche y casi no me queda maná. Debatió consigo mismo. Quiero seguir practicando el vuelo, pero conseguir comida es lo primero. Si me quedo sin maná aquí, será mi sentencia de muerte, pero aún quiero volar. Reprimiendo su impulso, aterrizó y salió corriendo a buscar comida, fortaleciendo sus piernas con maná. Aunque no tenga maná, puedo con la mayoría de los animales, pensó confiado. Vio un jabalí y se detuvo. Espera, esto no es una bestia de maná, se dio cuenta. Ya no estoy en una zona mágica, sino en un bosque normal. No, mi deliciosa carne. Gritó dramáticamente, desplomándose desesperado.